¿Qué tal, familia? Buen día, gracias por acompañarnos en este análisis temprano. ¿Cómo está la situación de los hisopados y de las vacunas en nuestro país? Es un tema interesante. Por supuesto que lo hablaremos con la doctora Zulma Calderón de la Procuraduría de Derechos Humanos, pero antes Jorge Laguardia tiene información para brindarnos sobre algunas estadísticas y datos interesantes sobre esto. Jorge, buen día, te saludo. Gracias, Ricardo. Feliz inicio de miércoles. Vamos a hablar también de estas noticias, datos importantes relacionados con COVID-19, la vacunación, cómo estamos a nivel nacional. Y es que el semáforo de alertas de COVID-19 para los próximos 15 días ha contabilizado 181 municipios en alerta roja, 85 en naranja y también 79 en amarilla y ninguno en verde. Esto quiere decir que es un tercio del país el cual se encuentra en alerta máxima. El Ministerio de Salud ha dado a conocer que se han aplicado 13.694.000 dosis de la vacuna contra coronavirus a los guatemaltecos. Hasta este 4 de febrero recientemente hay 5.3 millones de personas que completaron el esquema de vacunación, mientras que hay 1.3 millones que ya tienen su refuerzo. Sin embargo, aún hay un alto número de personas que no cuentan con ninguna dosis. En el Congreso actualmente se está discutiendo una propuesta con la que se pagaría hasta 300 quetzales a las personas por vacunarse contra COVID-19. Finalizo indicando que durante el fin de semana, cientos de personas se han acercado a los distintos puestos que se han habilitado en el Ministerio de Salud para hacer hisopados. Según el dato del personal de salud, este sábado se realizaron 706 hisopados, siendo un total de 206 positivos, un alto porcentaje de positividad. Importante también, Ricardo, como siempre, el análisis para que los guatemaltecos presten atención al tema y ojalá pronto lleguen a vacunarse. Regreso contigo. Muchas gracias, Jorge. Saluda a la doctora Zulma Calderón, ella es defensor del área de salud de la Procuraduría de Derechos Humanos. Hablaremos de este tema que hoy plantea distintos puntos. En términos generales, doctora, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va hasta el momento el panorama del COVID en Guatemala? Arrancando ya y sacando algunas estadísticas de lo ocurrido en el mes de enero y lamentablemente la cantidad de casos que se registraron por el ingreso de la variante Omicron al país. Buenos días, siempre es un gusto poder compartir con ustedes y con toda la audiencia de Guatevisión. Muchas gracias por la invitación. El tema de COVID en Guatemala sigue siendo un tema aún complejo. Creo que en esta oportunidad hay que resaltar de forma muy importante que efectivamente no hemos terminado la emergencia. Seguimos en una situación delicada por la pandemia, aunque pareciera que el país sigue sin tener un lineamiento directo y establecido con el tema de la prevención y de la mitigación. Seguimos teniendo un importante número de casos en el país, seguimos enfrentando la emergencia, seguimos hoy sumergidos dentro de una profunda crisis en el sistema de salud que está enfrentando uno de los retos más importantes y que hoy por hoy sigue siendo una situación delicada a la cual pareciera que se le ha restado mucha de la importancia que tiene, pero que sigue costando vidas a diarios y vidas de guatemaltecos. Guatemaltecos obviamente ha buscado su esquema de vacunación, los refuerzos respectivos. ¿Cuál es su percepción del sistema de vacunación en la actualidad, los casos que se están dando y los lugares, por supuesto, donde muchas personas consideran que obviamente hay que avanzar un poco más? ¿Usted cree que son suficientes los puestos y la información hasta el momento? Una de las situaciones más delicadas que hemos venido insistiendo y resaltando como una debilidad dentro de la misma implementación del plan de vacunación, efectivamente sigue siendo la falta de una comunicación, de una estrategia de comunicación efectiva hacia la población guatemalteca. Es decir, el Ministerio de Salud como tal no ha logrado establecer esa línea de educación, de información y de comunicación hacia toda la población. Y eso ha tenido un impacto profundo y directo sobre la cobertura de vacunación en contra del COVID. Esto se ha resaltado prácticamente desde el principio, logrando evidenciar que las acciones del ministerio han estado demasiado centralizadas y que eso ha generado que efectivamente los resultados y las coberturas que hasta hoy tenemos estén enfocadas únicamente en los municipios y departamentos del área central de Guatemala. Lamentablemente, a pesar
de que el tiempo sigue transcurriendo, es una situación que no se ha logrado corregir y que hoy por hoy sigue impactando de forma directa los resultados sobre el tema de vacunación. Y bueno, se han habilitado ya los puestos de hisopado por parte del Ministerio de Salud, a donde las personas se han justamente volcado por ser gratuito. ¿Cree que son suficientes? ¿Cómo están funcionando estos sistemas y son adecuados? Lamentablemente, a pesar de que tenemos ya un tiempo importante enfrentando la pandemia, vamos ya a cumplir 2 años de esta situación. No hemos tenido este acceso universal a las pruebas diagnósticas y nos hemos quedado limitados efectivamente a la pasividad de la realización de las pruebas. Es decir, seguimos sin tener una estrategia de búsqueda activa de casos. El número de puestos de hisopados que tenemos en el país son insuficientes. La demanda ha sido alta, sobre todo en las últimas 4 semanas. Hemos visto dentro de nuestras supervisiones puestos de hisopado que incluso están realizando entre 350 y 500 hisopados por día y algunos que están funcionando durante 24 horas, que son prácticamente la minoría, tienen también una alta demanda. Esto demuestra que efectivamente, tal como se ha descrito en la literatura, la presencia de la variante Omicron, que es altamente contagiosa, ha venido a impactar de forma directa en esa demanda de hisopados. En otros países hemos visto cómo la experiencia incluso está demostrando la importancia de implementar estrategias, incluso de pruebas de realización diagnósticas en casa. Y en Guatemala seguimos limitando ese número de pruebas y el acceso universal a las mismas. Una de las poblaciones que se ha visto de forma directa afectada por esta falta de acceso universal a las pruebas es efectivamente la población pediátrica. Estos centros de hisopado no están realizando pruebas a los niños menores de 10 años y están siendo referidos a los hospitales sin que exista una ruta de referencia establecida para lograr que efectivamente los niños y esta población tengan ese acceso necesario. Con esto generamos también ese subregistro del que tanto hemos venido hablando durante este tiempo y determinamos también que los datos que se están presentando a través del tablero COVID están distorsionados y no están apegados a la realidad. Bueno, y ya para concluir, doctora, ¿cuál es su opinión sobre estas propuestas que han surgido de vacunación obligatoria y que se han discutido en los últimos días? Guatemala ha carecido de una ley de vacunación que hubiera podido mucho la diferencia con el acceso a la vacuna en contra del COVID. Definitivamente la vacunación tiene que ser un acto voluntario. No es posible de alguna forma volverla obligatoria. Sin embargo, lo que sí es una realidad y ha hecho falta es precisamente comunicar e informar a la población todos los beneficios que hoy genera la vacuna, sobre todo el impacto directo que la vacunación en contra del COVID ha tenido sobre los índices de ocupación hospitalaria y sobre las muertes que se han dado posteriores a la vacunación. ¿Qué significa esto? Que efectivamente la vacunación ha marcado esa diferencia. Si bien es cierto, seguimos teniendo un número importante de casos y de contagios, lo que ha hecho la diferencia la vacunación es que efectivamente no se están dando casos de gravedad y la cantidad de personas que ha fallecido es mucho menor. Si se toma la conciencia importante y el Ministerio de Salud y el Estado de Guatemala como tal asume la responsabilidad de comunicar y de informar todos estos beneficios que tiene la vacuna, creo que dejaríamos de estar hablando sobre esa situación de la obligatoriedad de la vacuna y entenderíamos con mucho más facilidad y con mucho más conciencia todos los beneficios que la vacuna en contra del COVID y probablemente muchas otras vacunas más que seguirán saliendo para beneficio de la población tienen en este momento.